En el centro del Comando General del Ejército Nacional, en Bogotá, mi padre, el coronel retirado Augusto Herrera, rugía frente a sus antiguos compañeros de armas. Psicología criminal, 5 idiomas indígenas, completamente inútil. El ejército necesita soldados de verdad, no ratones de biblioteca blandengues. Mi hermano Esteban permanecía a su lado, con esa sonrisa torcida que tanto conocía. Ninguno de los dos tenía idea de que esta rata de biblioteca estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mi nombre es Esperanza Herrera, tengo 35 años, soy capitana de la Policía Nacional de Colombia, especialista en negociación con grupos armados, y en este martes particular, me había convertido en un fantasma. Estaba sentada en la 10ª fila, mi uniforme azul de gala, sintiéndose menos como un símbolo de orgullo, y más como una armadura, su tela perfectamente planchada, siendo lo único que me mantenía entera. El auditorio del Comando General era cavernoso y solemne, impregnado de esa gravedad institucional que te hace sentir pequeña. Filas de oficiales condecorados, un mar de azul oscuro y dorado, llenaban los asientos, pero para mí, el aire no era reverente, era espeso y pesado, cargado con la presión sofocante que precede a una tormenta. Desde mi asiento, podía verlos en la sección VIP. Mi padre, el coronel retirado Augusto Herrera, una leyenda viviente tallada en granito y disciplina. Junto a él, mi hermano mayor, el mayor Esteban Herrera, el hijo dorado, graduado de la escuela militar, destinado a seguir los pasos formidables de nuestro padre. Ellos eran las estrellas de la constelación familiar Herrera, ardiendo brillantes y calientes. Yo era solo un satélite tenue arrastrado a su órbita por la gravedad ineludible de su apellido. Mi padre no me había mirado ni una sola vez, no necesitaba hacerlo. Podía sentir su presencia como un peso físico sobre mis hombros, un juicio silencioso y constante. Él estaba aquí como invitado celebrado, un testimonio del pasado glorioso del ejército. Esteban estaba aquí como su futuro prometedor, y yo, la capitana Herrera, estaba aquí como un accesorio obligatorio, la pieza final ligeramente decepcionante requerida para completar el retrato de la familia militar perfecta. Solo respira, me dije, mis manos enguantadas apretadas firmemente en mi regazo. Solo pasa por esto en silencio. Sé invisible. Era un mantra que había perfeccionado durante toda una vida. La ceremonia se arrastraba, se presentaron medallas, se hicieron discursos. Me concentré en un hilo suelto de la silla frente a mí, cualquier cosa para anclarme. Entonces el maestro de ceremonias, un coronel de voz pulida, se acercó al podio. Y ahora, comenzó, su voz haciendo eco ligeramente. Deseamos honrar a una oficial cuyas contribuciones únicas, aunque a menudo silenciosas, han tenido un impacto resonante, por habilidades excepcionales en negociación intercultural, que en múltiples ocasiones han salvado vidas colombianas en situaciones hostiles. Lo sentí antes de verlo, un cambio sutil en la atmósfera a través del auditorio. Vi los hombros de mi padre endurecerse, su espalda, siempre recta como una vara, se convirtió en una plancha de hierro sólido. Y entonces ocurrió lo impensable. Se levantó, no para aplaudir, no para irse, se levantó con el movimiento abrupto y autoritario de un hombre que era dueño de cada sala a la que entraba. Se metió en el pasillo, levantando una mano, no en saludo, sino como una orden para detenerse. La voz del coronel titubeó, luego murió. Una ola de silencio se extendió por el vasto salón. Miles de conversaciones y toses se extinguieron en un instante. La voz de mi padre, el mismo rugido de batalla que había dirigido batallones, tronó a través del sistema de sonido de última generación del auditorio. Tengo que decir esto, bramó, su mirada barriendo sobre las filas de rostros atónitos. No le estaba hablando al maestro de ceremonias, se estaba dirigiendo a toda la Policía Nacional de Colombia. Negociación intercultural, 5 idiomas indígenas, completamente inútil. Un jadeo colectivo fue succionado del aire. Mi sangre se heló. El ejército necesita guerreros, rugió, apuntando un dedo al aire para enfatizar. Hombres que puedan apretar un gatillo, no ratones de biblioteca blandengues. Cada cabeza en esa sala se volteó. Primero miraron desde mi padre, este ícono del poder militar, hacia el coronel desconcertado en el escenario. Luego sus miradas comenzaron a deslizarse por la multitud, 1000 pares de ojos buscando, curiosos, y entonces, como imanes que se ajustan al acero, todos me encontraron. La única oficial en la sala que encajaba con esa descripción, la hija del coronel, la rata de biblioteca.
Mi hermano Esteban, parado obedientemente junto a nuestro padre, no intervino, no se veía avergonzado, simplemente observó la escena desarrollarse, una sonrisa arrogante y triunfante tirando de la comisura de su boca. Era una mirada de pura victoria. Mi mundo no solo se agrietó, se atomizó. Un zumbido agudo llenó mis oídos, bloqueando los susurros conmocionados que habían comenzado a estallar. Una ola caliente y abrasadora de vergüenza se extendió por mi cara, mi cuello, todo mi cuerpo. Estaba desnuda, desollada abierta en una sala llena de mis pares, mis superiores, mis subordinados, y mi propia familia sostenía el cuchillo. Pero justo cuando la humillación amenazaba con tragarme entera, otra voz cortó el caos. Era aguda, clara, y irradiaba una autoridad que no necesitaba gritar. Coronel Herrera, el general Alejandro Mendoza, comandante de 4 estrellas de la Policía Nacional, se había levantado de su asiento en la primera fila, y ahora caminaba hacia el escenario. Era un hombre tranquilo y formidable cuya reputación se construía en el intelecto, no en el volumen. Fijó a mi padre con una mirada tan dura como el diamante. Luego sus ojos encontraron los míos a través de la sala. «Traigan a la capitana Herrera aquí arriba», ordenó, su voz no dejando lugar para argumentos. «Necesitamos a la susurra». El silencio que cayó esta vez era diferente. Era más pesado, más profundo, impregnado de un respeto profundo y repentino. «La susurra», escuché a alguien murmurar desde la fila detrás de mí. Mis piernas se sintieron como plomo. Mi cuerpo, en algún piloto automático distante, comenzó a moverse. Me levanté, puse un pie delante del otro, y entonces ocurrió un milagro. Mientras comenzaba mi larga caminata por el pasillo, un solo oficial en la tercera fila se levantó, poniéndose en atención firme. Luego otro y otro. En una ola silenciosa, toda la sala se puso de pie. Tenientes, capitanes, coroneles, incluso los otros generales en la sección VIP. Todos se pararon en saludo rígido y silencioso. No se estaban levantando por mi padre, se estaban levantando por mí. Seguí caminando, mi mirada fija en el general Mendoza. Caminé justo al lado de mi hermano, cuya sonrisa ahora estaba congelada en su cara, una máscara grotesca de incredulidad. Y luego caminé al lado de mi padre. Todavía estaba parado en el pasillo, su cuerpo rígido, su cara de un blanco espectral y sin sangre. Por primera vez en mi vida, vino ira, no decepción, sino puro shock sin adulterar en sus ojos. No aparté la mirada, dejé que esa imagen se grabara a fuego en mi memoria, mientras caminaba hacia el escenario, hacia el hombre que me llamó la susurra, dejando atrás los restos de mi familia. La tormenta finalmente había estallado. Esa imagen del rostro de mi padre, ceniciento, derrotado, despojado de su autoridad habitual, debería haber sido una victoria. Pero mientras estaba parada en ese escenario, el silencio respetuoso del auditorio resonando en mis oídos, no sentí triunfo. En cambio, su expresión de shock se convirtió en una llave, abriendo una puerta a un recuerdo que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. El piso pulido del comando general se disolvió y de repente tenía 17 años otra vez, parada sobre el linóleo frío de nuestra pequeña casa en la base de Tolemaida, Tolima. Era el día de la independencia. Nuestro hogar, un dúplex de madera estándar asignado a familias militares, estaba lleno de los aromas ricos y reconfortantes de la tradición colombiana, el aroma salado de un sancocho de gallina, cociéndose lentamente, la dulce especia del flan de mi madre enfriándose en el mostrador. El aire debería haber sido cálido, lleno de risa, pero en el hogar de los Herrera, la calidez era una mercancía racionada. El aire era frío, delgado y quebradizo con reglas, no dichas. Todo el día había estado aferrando un secreto, un sobregrueso color crema, que se sentía como un boleto a otro universo. Era mi carta de aceptación de la Universidad Nacional, ofreciendo una beca completa para su programa de antropología lingüística. No era solo una aceptación, era una escapatoria, era mi sueño, impreso en elegante tinta azul marino. Lo había abrazado contra mi pecho, mi corazón latiendo con una energía nerviosa y esperanzada, esperando el momento perfecto para compartir mi triunfo, para finalmente ganar una pizca de la aprobación que se derramaba tan fácilmente sobre mi hermano. Esa tarde, nuestra mesa del comedor estaba abarrotada de parientes, tías y tíos en su mejor ropa, todos orbitando el centro gravitacional de nuestra familia. Mi padre se sentaba a la cabecera de la mesa, un rey presidiendo su corte, y junto a él el príncipe heredero, mi hermano Esteban, en casa para la festividad desde su primer año en la escuela militar. Era el hijo,
y cada conversación era un planeta girando a su alrededor. Las historias eran interminables sobre su entrenamiento agotador, el respeto que comandaba de sus compañeros, los elogios brillantes de sus oficiales superiores. Se empapaba de todo con una confianza humilde practicada que yo sabía que era todo menos eso. Me senté en silencio picoteando mi arroz con pollo, sintiendo mi propia luz atenuarse, hasta que no era más que una sombra en la mesa de mi propia familia. Era invisible. Finalmente, mientras se pasaban los platos de postre, vi mi oportunidad. Mis manos temblaron ligeramente, mientras saqué el sobre del bolsillo de mi vestido. Mi voz era pequeña, apenas un susurro. «Papá, tengo algo». Deslicé la carta a través de la madera pulida de la mesa. La tomó, sus ojos echando un vistazo al prestigioso logo de la Universidad Nacional, sin un parpadeo de interés. Luego la puso, no en un espacio claro, sino junto al carcasa grasosa del pollo, un lugar reservado para huesos descartados y servilletas arrugadas. Ni siquiera la abrió. Me miró, su mirada plana y sin impresionar. Luego sus ojos se desplazaron a Esteban, y un orgullo familiar suavizó sus rasgos. Alzó su voz, asegurándose de que todos en la mesa pudieran escuchar su veredicto. «Una beca en antropología lingüística», dijo las palabras como si fueran un diagnóstico de una enfermedad decepcionante. «Más libros. Esperanza, mira a tu hermano». Gesticuló hacia Esteban con su tenedor. «Él está aprendiendo a comandar una compañía de hombres. Eso es el futuro. Eso es fuerza. ¿Qué vas a hacer con un papel como ese? ¿Traducir para turistas mientras tu hermano defiende nuestro país?» La charla alrededor de la mesa cesó. Un silencio espeso e incómodo cayó. Podía sentir mis mejillas arder con un calor tan intenso que trajo lágrimas a mis ojos. Se sentía como si 1000 agujas diminutas estuvieran pinchando mi piel, mientras sentía las miradas compasivas de mis tías y tíos. Miraron hacia otro lado repentinamente, fascinados por sus platos vacíos. Al otro lado de la mesa, Esteban simplemente se encogió de hombros, una pantomima perfecta de indiferencia. Pero lo vi, un destello de satisfacción cruel en sus ojos. Había ganado otra vez. El golpe final llegó con el postre. Mi padre se levantó, alzando su copa de aguardiente. «Todos», anunció, su voz una vez más bramando con orgullo. «Un brindis por el cadete Esteban Herrera, el orgullo y el futuro de la familia Herrera». Un coro de «por Esteban» resonó por la habitación. Las copas chocaron en una celebración alegre y resonante de la gloria de mi hermano. Nadie mencionó mi nombre, nadie me miró. Mi logro, mi sueño fue dejado a morir en la mesa. Mi carta, el papel más importante en mi joven vida, yacía olvidada. Una sola mancha sanguinolenta de salsa de ají ahora manchaba la esquina del sobre como una herida. Esa noche lloré en mi cuarto. Los sollozos silenciosos y convulsivos de alguien que finalmente ha entendido su lugar en el mundo. Me aferré a la única cosa que se sentía como un escudo, un diccionario guayu gastado que mi madre me había dado antes de morir. Ella era una académica, una amante de las palabras y la historia, un alma gentil en una casa construida sobre acero militar. Ella era quien había plantado el amor por el lenguaje en mí, quien me enseñó que las palabras tenían poder, que entender era un puente. Solía decirme: «Esperanza, tu mente es un arma, no dejes que nadie te diga lo contrario». Pero mientras estaba sentada ahí, las lágrimas empapando las páginas delgadas de su regalo, me di cuenta de que en esta casa, bajo este techo, mi arma era solo una carga. No me hacía fuerte, me hacía un blanco, no me hacía valiosa, me hacía una decepción. Y una pregunta, fría y aguda, perforó mi dolor. ¿Por qué? ¿Por qué seguía luchando por la aprobación de un hombre que nunca me la daría? ¿Por qué seguía tratando de ganar un juego que estaba arreglado desde el principio? Esa pregunta, nacida de las lágrimas de una chica de 17 años, se convirtió en el motor de mi nueva vida. ¿Por qué jugar un juego arreglado? La respuesta era simple: no lo haces, te alejas de la mesa y construyes la tuya propia. Después de graduarme de la Universidad Nacional, no fui a casa. Fui directamente a la Policía Nacional, eligiendo la especialidad en negociación con grupos armados, un camino que sabía que mi padre secretamente despreciaba para una mujer. Era mi propia rebelión silenciosa. Mi primera asignación fue en Tumaco, Nariño. Los veranos allí son una clase especial de brutal. No es solo la humedad agobiante que envuelve todo en una manta opresiva de vapor. Es el calor,
Un calor implacable y pegajoso que parece encontrar cada grieta en tu ropa, cada porción de piel expuesta. Pero incluso ese calor físico profundo no era nada comparado con la recepción helada que recibí de mis colegas. Era la única mujer oficial de negociación en mi unidad, y la única con un título en algo distinto a derecho penal. Era una anomalía y nunca me dejaron olvidarlo. Me llamaban universidad, un apodo que goteaba sarcasmo, o peor aún, la traductora. En nuestras sesiones informativas diarias, trataba de ofrecer análisis sobre cómo los matices culturales o dialectos locales podrían impactar una misión, solo para ser recibida con encogimientos de hombros desdeñosos o interrupciones directas. Mi comandante, un mayor de la vieja escuela que creía que los músculos resolvían cada problema, una vez me dijo directamente: Herrera, necesito policías que puedan derribar una puerta, no una que pueda analizar poesía Weiyu. Mis asignaciones reflejaban su opinión de mis habilidades. Fui relegada a las tareas más tediosas, principalmente traduciendo pilas de documentos mundanos, un trabajo que todos creían que una máquina podría hacer mejor. Estaba aislada, mi experiencia tratada no como un activo, sino como un pasatiempo extraño e inútil. La soledad era una presencia física, un compañero constante en el paisaje gris y sofocante, pero me negué a quebrarme. La chica que lloró sobre un sobre manchado se había ido. En su lugar había una mujer forjada en fuego silencioso. Tomé su desdén y lo convertí en combustible. No me quejé, trabajé, llegaba más temprano que todos, y me quedaba más tarde. Pasé horas en un cuarto pequeño sin ventanas, escuchando cintas de interrogatorios una y otra vez, no solo por las palabras, sino por las vacilaciones, los cambios de tono, las señales gramaticales sutiles que indicaban engaño. Usé mi propio dinero para comprar libros sobre psicología criminal y comunicación no verbal, construyendo una biblioteca que nunca leerían. Creé mi propio sistema, una matriz única que mezclaba lingüística, antropología cultural y psicología para construir perfiles de nuestros sujetos. Era un arma que nadie más tenía, y la afilé en silencio. Por las noches, sola en mi habitación estéril del cuartel, el viento nocturno aullando fuera de mi ventana, encontraba consuelo en un tipo diferente de voz. Leía las obras de María Mercedes Carranza, sus palabras un bálsamo para los pequeños cortes del día. Su poema Tengo miedo se convirtió en mi credo silencioso. Lo recitaba para mí misma en la oscuridad. Tengo miedo de los días que vienen y de los que se van, de las noches que se quedan y de las que huyen. Pero aún así, como el viento, me levantaré. No necesitaba su validación, solo necesitaba demostrar que estaban equivocados. Mi oportunidad llegó en forma de un caso sin salida. Una red de tráfico de armas había estado operando en la región durante meses, y la investigación se había estancado completamente. Tenían a un sospechoso principal en custodia, un civil contratista, pero se negaba a hablar. Después de semanas de no llegar a ninguna parte, se vieron obligados a recurrir a mí como último recurso. El problema: el sospechoso hablaba solo un dialecto raro de Emberá, común en un valle remoto del Chocó. Me llevaron a la sala de interrogatorios, el aire espeso con café rancio y fracaso. Adentro, el hombre se sentaba hosco y desafiante. No usé amenazas, no alcé mi voz, simplemente me senté y comencé a hablarle en su propia lengua. No le pregunté sobre armas, le pregunté sobre su hogar. Hablé de los poetas de su región, de los cuentos antiguos que su madre podría haberle contado. Vi un parpadeo de sorpresa en sus ojos, luego una tristeza profunda y profunda. Lo reconocí instantáneamente, el dolor hasta los huesos de la nostalgia, de estar a un mundo de distancia de todo lo que conoces. Había construido un puente hacia él, no con presión, sino con comprensión. 2 horas después, había confesado todo, mapeando toda la red de contrabando. Cuando salí de la sala de interrogatorios sosteniendo la confesión firmada, toda la oficina cayó en silencio. El claqueteo usual de teclados y teléfonos sonando cesó. Mi mayor, el hombre que quería derribadores de puertas, levantó la vista hacia mí desde su escritorio. No dijo nada, pero por primera vez la sonrisa desdeñosa se había ido. En su lugar había una mirada de respeto a regañadientes. No era una medalla, no era una condecoración pública, pero era mi primera victoria, una pequeña ganancia silenciosa en un camino largo y solitario. Esa victoria silenciosa en Tumaco abrió una puerta que nunca supe que existía. Mi éxito en el caso Emberá significó que mis métodos, una vez descartados como excéntricos,
ahora eran un tema de interés oficial. Fui convocada a una sesión informativa de alto nivel con el Comando de Inteligencia de la Policía Nacional, para reportar sobre mi proceso. La sala de sesiones informativas en Bogotá era otro mundo completamente. Se había ido la aspereza práctica y rugosa de Tumaco, reemplazada por el zumbido estéril y constante de servidores procesando los secretos de la nación. El aire era frío, oliendo a aire filtrado y frío, y electrónicos calientes. Estaba llena de especialistas técnicos de ojos agudos, hombres y mujeres que vivían en un mundo de inteligencia de señales, de firewalls y flujos de datos encriptados. Yo, con mi enfoque en los matices impredecibles y desordenados del comportamiento humano, me sentía como una historiadora en una sala llena de físicos, una experta analógica en una fortaleza digital. Entregué mi presentación, mi voz firme mientras los guié a través de mi metodología, el mapeo cultural, el análisis de señales paralingüísticas, el perfil psicológico basado en elección de palabras. Cuando terminé, la respuesta fue una ola de asentimientos corteses y profesionales. Entendían el resultado, el qué, pero el proceso, el cómo, seguía siendo una abstracción extranjera. Dieron el punto de datos, pero no a la persona detrás de él. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, un arrastrar silencioso de sillas y conversaciones murmuradas llenando el espacio, una persona se quedó atrás. Era un subintendente con una presencia calmada y firme, que se destacaba en la energía alta de la sala. Esperó pacientemente, sin mirar su teléfono ni empacar un maletín, solo esperando hasta que fuéramos los únicos dos que quedaban. Capitana Herrera, comenzó, su voz calmada y profunda, un contraste marcado con los tonos bulliciosos a los que estaba acostumbrada. Andrés Vega, pero todos me dicen Andy. No ofreció un apretón de manos, solo un pequeño y respetuoso asentimiento. No estaba mirando los resultados en mi diapositiva final, me estaba mirando directamente a mí. Tengo una pregunta sobre su proceso. Mencionó que identificó el engaño principal del sospechoso basándose en su inversión de estructura de oraciones, cuando discutía logística. Eso no está en ningún manual de campo. Eso es arte. Me quedé atónita en silencio por años. Mi trabajo había sido juzgado únicamente por su producto, una confesión, una pieza de inteligencia. Era un mundo binario de éxito o fracaso, pero este hombre, este extraño, no solo estaba viendo lo que hice, entendía cómo lo hice, vio el oficio, la danza delicada e intuitiva detrás de la ciencia. Por primera vez, me sentí no solo exitosa, sino verdaderamente vista. Gracias, subintendente, logré decir, mi voz un poco temblorosa. Andy, me corrigió gentilmente. Tendría tiempo para un café, capitana. Me gustaría escuchar más sobre su arte. Terminamos en una pequeña cafetería fuera de la base, el tipo de lugar con cabinas de vinilo rojo gastado, el aroma tenue de pan de bono en el aire, y una mesera que llamaba a todos mi amor. Sobre tazas de café negro humeante, hablamos durante horas. Fue sin esfuerzo, una conversación que fluyó como agua. Me encontré contándole cosas de las que no había hablado en años, sobre los libros viejos de mi madre, sobre cómo me enseñó que cada idioma era una llave única a una forma diferente de ver el mundo, una forma diferente de sentir. Él, a su vez, habló de la belleza que encontraba en su propio mundo. Describió la elegancia del código limpio, comparándolo con poesía, donde cada línea tiene un propósito, nada desperdiciado. Explicó cómo podía identificar la voz de un hacker solo por los patrones que usaban, la firma única que dejaban en la arquitectura digital. Un programador descuidado deja huellas desordenadas, explicó, sus ojos iluminándose con pasión. Uno arrogante usa estructuras innecesariamente complejas para presumir. Uno paranoico construye capas de misdirección. Todo está ahí, solo tienes que saber cómo escuchar. Nuestros mundos son más similares de lo que pensé, Andy. Dije, una pequeña sonrisa genuina formándose en mi cara. Tú decodificas máquinas. Yo decodifico personas. Ambos solo estamos buscando la verdad oculta bajo la superficie. En ese momento, una conexión chisporroteó, un sentido de parentesco que nunca había sentido con mi propio hermano. Con Andy, no era la chica rara del diccionario, no era una decepción, era una colega respetada, una experta en mi campo, y él era la primera persona que me hacía sentir de esa manera. Unos días después, un email de él apareció en mi bandeja de entrada. No había un mensaje largo,
solo un enlace a una charla TED de Brené Brown sobre el poder de la vulnerabilidad. Debajo del enlace, había escrito una oración corta. El valor no es no sentir miedo. El valor es sentir miedo y entrar al ruedo de todas formas. Lo vio todo. Vio la armadura resistente que usaba todos los días, pero también vio el miedo que escondía debajo. Entendió la batalla silenciosa y agotadora que luchaba. Ese sábado, estaba enterrada bajo traducciones en mi oficina, las luces fluorescentes zumbando hasta altas horas, proyectando un brillo estéril sobre las pilas de papel. La soledad en esos momentos era algo palpable, un peso en la habitación silenciosa. Alrededor de las 9 de la noche, la puerta se abrió. Era Andy sosteniendo una caja grande de pizza y una Coca-Cola fría. Pensé que podrías necesitar esto, fue todo lo que dijo. No ofreció consejos ni trató de arreglar mis problemas. Simplemente sacó una silla, abrió su propia laptop y se sentó conmigo en el zumbido silencioso de la oficina, un compañero silencioso en la rutina nocturna. Su presencia era una declaración profunda, que habló más fuerte que cualquier palabra. No estás sola. Fue entonces cuando verdaderamente entendí. La familia no siempre se trata de la sangre que compartes. A veces se trata de las personas que aparecen cuando estás rota. Es quien ve tus cicatrices y no huye. Es quien te trae pizza en una noche solitaria de sábado y te ayuda a reconstruirte pedazo por pedazo. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese momento de gracia cuando un extraño, un amigo, te muestra más bondad y comprensión de la que jamás has conocido de tu propia sangre. Eso era Andy. Era el primer miembro de una familia que finalmente estaba eligiendo conscientemente para mí misma. Los años que siguieron a mi tiempo en Tumaco fueron una mezcla silenciosa de progreso. Mi amistad con Andy se convirtió en mi ancla. Estábamos estacionados en diferentes continentes la mitad del tiempo, pero nuestro vínculo forjado sobre café y código solo se profundizó. Profesionalmente, mi reputación creció. Ya no era la traductora, sino una especialista respetada. Mi trabajo eventualmente me llevó a Mocoa, Putumayo, una base policial extensa situada contra las colinas verdes de la selva amazónica. Estaba mediando una serie de negociaciones delicadas de paz entre facciones locales rivales, un trabajo que requería cada onza de mi habilidad y enfoque. Era trabajo demandante y gratificante. Había construido una vida para mí misma, un mundo lejos de la sombra de mi familia. Entonces, una tarde a principios de diciembre, justo cuando las primeras decoraciones navideñas comenzaban a aparecer alrededor de la base, mi teléfono satelital sonó. La identificación de llamada parpadeó un número que no había visto en años. Coronel Augusto Herrera. Mi corazón martilló contra mis costillas. Un pájaro frenético atrapado. Nunca, ni una sola vez, me había llamado mientras estaba en despliegue. Una llama tonta y obstinada de esperanza se encendió en mi pecho. Una esperanza que pensé que había extinguido hace mucho tiempo. Tal vez escuchó sobre mi trabajo aquí, susurró el pensamiento. Tal vez está orgulloso. Tal vez después de todo este tiempo quiere disculparse. Tomé una respiración profunda y contesté. Hola, Esperanza. Su voz era la misma, un barítono de autoridad pura y sin diluir que instantáneamente me transportó de vuelta a mi infancia. Tu hermano y yo estamos aquí. Tenemos algo importante que discutir contigo. Luego otra voz, suave y lisa, exudando una calidez sintética que me hizo hormiguear la piel. Oye, hermanita, dijo Esteban, escuché que estás haciendo cosas grandes por allá. Casi les creí. Por un momento, dejé que la esperanza ardiera más brillante. Mi esperanza era una vela, y la apagaron con un solo soplo. Mi padre prescindió de las cortesías inmediatamente. Estás trabajando con un contratista militar privado allá, Logística Cóndor, ¿correcto? Sí, respondí cautelosamente. Proporcionan algo de nuestro apoyo de comunicaciones y logística. Bien, dijo, tengo una relación sólida con su CEO. Un buen hombre. Parece que viene una investigación de Contraloría por el pipeline. Algunas alegaciones sobre que su equipo no cumple con los estándares. Sentí un nudo frío formándose en mi estómago. Sabía hacia dónde iba esto. Necesito que influyas en el reporte, Esperanza, continuó, su tono tan natural como si me estuviera pidiendo que pasara la sal. Solo suavízalo. Omite algunos de los detalles técnicos más dañinos. Enfatiza el registro operacional positivo. Considéralo un favor para la familia. Me quedé sin palabras. La audacia de esto me robó el aire de los pulmones. No solo me estaba pidiendo que mintiera, me estaba pidiendo que cometiera un delito, que traicionara mi juramento, mi unidad,
y el núcleo mismo de mi deber como oficial, todo para proteger una de sus conexiones de negocios. Papá, tartamudeé, mi voz apenas audible. Eso es ilegal. Es una violación del código disciplinario único. Es una falta ética. La calidez, falsa como era, se desvaneció de su voz, reemplazada por un frío familiar y escalofriante. No te atrevas a darme una lección sobre ética, Esperanza, espetó. Serví a este país durante 40 años. Tú eres solo una capitana. Así es como funciona el mundo. Tú nos ayudas. Nosotros te ayudamos. No olvides quién te dio ese apellido en tu uniforme. Era una amenaza envuelta en la apariencia de un recordatorio. Entonces Esteban intervino, su voz goteando con lástima condescendiente. Así es, Esperanza, no seas ingenua. Esta es tu oportunidad de finalmente probar que puedes ser útil para esta familia, una verdadera jugadora de equipo. Y ahí estaba, la verdad desnuda ante sus ojos. No era una oficial, no era una especialista, con un conjunto de habilidades valiosas. Era una herramienta, un peón en su tablero de ajedrez, para ser movida y sacrificada, para su propio beneficio. Los años de trabajo, las pequeñas victorias, la vida que había construido pacientemente para mí misma. Nada de eso significaba nada para ellos. Todavía era solo la hija decepcionante. Finalmente se le ofrecía una oportunidad de ser útil. Una oleada de ira, caliente y pura, se alzó dentro de mí. No era la rabia impotente de mi juventud, era la furia clara y enfocada de una mujer que finalmente conocía su propio valor. Las lecciones de Andy, la fuerza que había encontrado en mi propia soledad, el autorrespeto por el que había luchado tanto para ganar. Todo se fusionó en una sola pared inquebrantable de resolución. No grité, no lloré. Dejé que el silencio colgara en el aire por un momento, dejándolos sentir el peso de mi decisión. Luego hablé una oración, mi voz baja, clara y firme. No lo haré. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras puse el teléfono, pero adentro, en el núcleo de mi ser, algo se había asentado. Una línea había sido trazada, una puerta había sido cerrada de un portazo, y esta vez, yo era quien había girado la llave. La línea se cortó, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier argumento. Lo había desafiado. Por primera vez en mi vida, no me había doblado, no me había roto, no había tratado de apaciguarlo. Simplemente había dicho no. La finalidad de eso colgaba en el aire frío del Putumayo. Sabía que habría consecuencias, solo no sabía que vendrían tan pronto o serían tan brutales. 3 días después, estaba liderando la reunión final de reconciliación entre los 2 líderes de facciones locales. Estábamos en una casa segura designada en las afueras de un pequeño pueblo, un edificio de concreto gris elegido por su anonimato. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía saborear. Mi equipo y yo estábamos en alerta máxima. El sistema de comunicaciones, proporcionado por Logística Cóndor, había estado fallando toda la mañana, crepitando con estática. De repente, una voz cortó a través de la estática en mi auricular. No eran mis hombres. Era una voz extraña hablando español con una frialdad escalofriante. Pero las palabras no eran sobre la reunión, eran para mí. Susurra, murmuró la voz. Pequeña susurra, tu padre está decepcionado de ti. El hielo inundó mis venas. No era solo mi nombre en código. La susurra, un nombre conocido solo por unos pocos selectos. Era la pregunta, un golpe quirúrgico en la herida más profunda y privada de mi alma. Una vulnerabilidad conocida solo por mi familia. Era un golpe psicológico, un mensaje enviado con precisión cruel. Antes de que pudiera siquiera procesar la violación, el mundo explotó. Las ventanas se destrozaron hacia adentro. Una lluvia de vidrio y madera astillada. El rugido ensordecedor de fuego automático erupcionó desde todos los lados. El aire se llenó de humo, gritos y el olor de pólvora. Estábamos emboscados. Mi entrenamiento tomó el control. Al suelo, devuelvan el fuego, grité, tirando a los 2 líderes de facción al piso mientras mis soldados se apresuraron a buscar cobertura. Era caos. Mi equipo luchó con valentía disciplinada, pero estábamos superados en armas, acorralados en una caja de muerte perfectamente ejecutada. Una bala rasgó el aire, quemando una línea caliente de dolor a través de mi hombro mientras atravesó mi uniforme y piel. Sangre tibia se derramó por mi brazo. A través de la neblina de humo y disparos, una claridad horrible perforó mi miedo.
Este no era un ataque aleatorio por una facción descontenta. Esto era un golpe profesional. Conocían nuestra ubicación exacta. Conocían nuestra hora de reunión. Incluso conocían mi debilidad psicológica más profunda. Alguien les había dado todo. Alguien nos había vendido. Y en mi corazón, sabía quién. El tiroteo se sintió como una eternidad. Cuando los helicópteros de rescate finalmente llegaron, sus aspas golpeando dispersando el humo y ahuyentando a los atacantes de vuelta a los bosques, todo lo que podía pensar eran dos imágenes, el rostro frío y autoritario de mi padre y la sonrisa arrogante y triunfante de mi hermano. Esta era su respuesta a mi desafío. No solo me habían desheredado, habían tratado de borrarme. De vuelta en la base de Mocoa, los médicos vendaron el tajo en mi hombro. La herida física era limpia, manejable, pero no era nada comparado con la herida en mi alma. Trataron de matarme, mi propia familia, para proteger un trato de negocios, para mantener una relación, para castigar mi insubordinación. El reporte oficial fue una obra maestra de ficción burocrática. El incidente fue clasificado como una falla de protocolo, una consecuencia trágica de reunirse en una ubicación comprometida. Como resultado, estaba siendo reasignada por mi propia seguridad. Era una mentira. Estaba siendo exiliada, enviada a un trabajo de escritorio en el comando de policía en Bogotá, donde podía ser silenciada y olvidada. Esa noche, en mis habitaciones temporales, me paré frente a un pequeño espejo. Miré el reflejo que me devolvía la mirada. Una mujer cansada, su cara pálida por el shock, un vendaje fresco marcado contra su uniforme, pero sus ojos no estaban derrotados, estaban ardiendo. La ira hirviente que había suprimido durante toda una vida, finalmente había erupcionado, forjada en el crisol de la traición, y el fuego en un propósito único, frío y duro. ¿Has sido alguna vez empujada tan lejos, traicionada tan profundamente que todo el miedo dentro de ti se quema, y no deja nada más que una resolución pura e inflexible? Esa era yo en ese momento. Puse mi mano sobre mi corazón, sobre el uniforme que habían tratado de convertir en mi mortaja, y susurré las palabras de mi juramento, la promesa sagrada que había hecho a mi país, pero ahora rehecha para mí misma. Yo, Esperanza Herrera, apoyaré y defenderé la Constitución de Colombia contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Mi voz era un susurro bajo y firme, pero era el sonido más poderoso del mundo, y sabía con certeza absoluta que mi enemigo ya no era una amenaza distante en una tierra extranjera. Mi enemigo era doméstico. Mi enemigo compartía mi sangre. La guerra real acababa de comenzar. Mi exilio al comando de policía en Bogotá estaba destinado a ser una muerte profesional silenciosa. Me dieron un cubículo gris y sin alma en un edificio administrativo extenso, una montaña de papeleo que entumecía la mente, y esperaron que me desvaneciera. Me subestimaron. No vi una prisión, vi un centro de comando. No desperdicié ni un segundo en autocompasión. El fuego de mi juramento ardía demasiado brillante para eso. Mi primera y única llamada fue a Andy. Usando una línea encriptada segura, lo contacté en su puesto en Cali. Andy, soy Esperanza, dije, mi voz baja y urgente. Necesito tu ayuda. Es extraoficial y es peligroso. Le conté todo, la llamada telefónica de mi padre y hermano, la demanda de falsificar un reporte, mi negativa, y la emboscada perfectamente ejecutada que siguió solo 3 días después. Le expuse todo, los hechos fríos y feos. Un silencio largo y pesado se extendió a través de la línea, y por un momento aterrador temí que había pedido demasiado, que había arrastrado a mi único amigo a un lío demasiado vasto y demasiado traicionero. Entonces habló, su voz un ancla baja y firme en mi tormenta. Esperanza, dijo, y pude escuchar el acero en su tono. No me importa si es un general de 4 estrellas o el presidente mismo. Nadie puede hacerle eso a un soldado colombiano. Nadie. Hizo una pausa. Luego agregó, envíame todo lo que tengas. Vamos a quemar su sistema hasta los cimientos. Su lealtad era la única luz en mi oscuridad. Era todo lo que necesitaba. Comenzamos nuestra guerra en las sombras. Empecé con la gramática del sistema, justo como mi viejo profesor de la Universidad Nacional me había enseñado. Los mentirosos siempre dejan errores gramaticales en su narrativa, solía decir. Una estructura defectuosa, una palabra mal usada, un ritmo no natural. La verdad tiene una sintaxis natural. El engaño no. Mi campo de batalla eran cientos de páginas de reportes de rendimiento de equipos de logística Cóndor. En la superficie, eran perfectos,
demasiado perfectos. El lenguaje era una colección estéril de jerga corporativa y términos vagos que sonaban positivos. Eficacia operacional, rendimiento robusto, variaciones logísticas menores. Todo estaba diseñado para no decir nada mientras sonaba impresionante. Hice referencias cruzadas de cada reporte con registros de mantenimiento, encontrando docenas de pequeños errores gramaticales ocultos, fallas de equipos registradas como error del usuario, partes dañadas listadas como programadas para reemplazo de rutina. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Andy lanzó su propio asalto. Comenzó una inmersión profunda en los servidores de comunicación archivados de la misión del Putumayo. Como sospechaba, el registro oficial era una mentira. Los archivos de registro de la noche de la emboscada estaban marcados como corruptos, debido a un error del sistema. Era un intento torpe y obvio de encubrimiento, pero Andy era un fantasma digital, un genio que se movía a través de firewalls y registros de datos con la gracia de un artista. Me dijo después que un encubrimiento así es como tratar de esconder un hoyo en la nieve. No puedes. La ausencia de datos es en sí misma un dato. No miró los archivos corruptos, miró el espacio alrededor de ellos, analizó los cachés de respaldo del servidor y fragmentos de datos residuales, y ahí, en el polvo digital, lo encontró. Fragmentos de metadatos que apuntaban a un puerto de acceso no autorizado abierto y cerrado solo horas antes del ataque. El puerto fue rastreado de vuelta a un servidor encriptado privado, un servidor propiedad de Logística Cóndor. Trabajamos implacablemente durante 2 semanas, alimentados por café negro y una furia fría compartida. Apenas dormimos, comunicándonos a través de chats encriptados a todas horas. Entonces a las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Era Andy. Su voz era una mezcla de exaltación y rabia pura. Lo tengo, Esperanza. Tengo al hijo de... Me envió un solo archivo de audio fuertemente encriptado. Mi corazón latía mientras lo desencriptaba. Era una grabación restaurada del servidor de Cóndor. Era una llamada telefónica entre el CEO de Logística Cóndor y mi hermano, el mayor Esteban Herrera. La llamada había tenido lugar solo 4 horas antes de que caminara a esa casa segura. Presioné reproducir y la voz de mi hermano llenó el silencio de mi pequeña habitación. Mi padre ha hecho su parte, estaba diciendo Esteban, su voz suave y confiada. La presión está puesta. Ahora es tu turno. Solo asegúrate de que el incidente sea lo suficientemente convincente para callarla permanentemente. El CEO murmuró algo sobre riesgo. No es un riesgo, interrumpió Esteban fríamente. Es una solución. Mi respiración se entrecortó. Mi mundo se inclinó sobre su eje, pero había más. Andy había encontrado otro archivo. Era una copia digital de una adenda de contrato aprobando un aumento presupuestario masivo sin supervisión para Logística Cóndor. La autorización estaba fechada el día después de la emboscada. La firma digital en la parte inferior era innegable. Coronel Augusto Herrera. Me recosté en mi silla, la evidencia brillando en mi pantalla, la llamada telefónica, la firma. Era la verdad. Fría, aguda y brutal. Era la confirmación de una traición tan profunda que desafiaba la comprensión. Mi profesor tenía razón. Habían dejado sus errores gramaticales, y yo había encontrado cada uno de ellos. Mi arma estaba cargada. Con la evidencia en mi posesión, mi arma estaba cargada. Pero un arma es inútil sin el campo de batalla correcto. Pasar por los canales estándar, presentar un reporte con el inspector general habría enterrado la verdad bajo meses, posiblemente años de trámites burocráticos. Mi padre y sus amigos poderosos la habrían sofocado en la cuna. Necesitaba un tipo diferente de estrategia. Necesitaba un escenario. Así que hice mi movimiento final. Compilé las piezas más condenatorias de evidencia, el archivo de audio de la llamada de Esteban, la firma digital de mi padre, los registros de red de la investigación de Andy, en un solo resumen fuertemente encriptado. No lo envié a los investigadores, lo envié directamente al único hombre que sabía que valoraba el honor por encima de la lealtad, el general Mendoza. El archivo estaba adjunto a un mensaje con una sola línea. General, el honor de la policía está en riesgo. Durante 3 días agonizantes, no hubo nada más que silencio. Comencé a temer que había calculado mal, que había jugado demasiado fuerte. Entonces una orden formal corta llegó a mi bandeja de entrada. Capitana Herrera, se requiere que asista a la ceremonia anual de premios en el Comando General. Sin explicación, ninguna era necesaria. Entendí inmediatamente. El general Mendoza no solo estaba reconociendo mi mensaje,
estaba estableciendo el escenario. La ceremonia, un evento donde mi padre estaba programado para recibir un premio por logros de toda la vida, no iba a ser su coronación, iba a ser su tribunal, y yo iba a ser la testigo estrella. Regresé al mismo auditorio que había sido el teatro de mi mayor humillación. El aire estaba espeso con el mismo sentido de pompa y circunstancia, el mismo mar de uniformes azul oscuro y latón pulido, pero esta vez no sentí ansiedad. La chica que había querido ser invisible se había ido. En su lugar había una mujer que estaba a punto de volverse inolvidable. Caminé a mi asiento asignado, mi espalda recta, mi mirada nivelada. Sentí una calma profunda y escalofriante. Era el ojo tranquilo de un huracán que había creado. Desde mi asiento podía verlos en la sección VIP. Mi padre luciendo regio y orgulloso, aceptando apretones de manos y felicitaciones. Mi hermano Esteban junto a él, radiante empapándose en la gloria reflejada. Estaban completamente ajenos, confiados en su poder, nunca imaginando que el peón que habían sacrificado estaba a punto de dar jaque mate a los reyes. La ceremonia comenzó. Se hicieron discursos, se dieron premios. Finalmente llegó el momento. El presentador llamó el nombre de mi padre, listando sus logros legendarios. Caminó al escenario a una ovación de pie ensordecedora. Después de que aceptó su premio, el general Mendoza, como el oficial de más alto rango presente, se acercó al podio para dar las observaciones de cierre. Comenzó elogiando la larga carrera de mi padre. Entonces su tono cambió. Antes de concluir dijo, su voz resonando con autoridad silenciosa: hay un asunto más de honor que abordar, un problema de seguridad e integridad que nos toca a todos. Un murmullo nervioso onduló a través de la multitud. El general Mendoza gesticuló hacia la pantalla de presentación masiva detrás de él. Hubo una violación de seguridad reciente en Putumayo, que resultó en el compromiso de una misión sensible y lesiones a una capitana de la Policía Nacional. En la pantalla apareció un diagrama de red, el que Andy había reconstruido pacientemente. Mostró un puerto de acceso no autorizado claro e innegable originándose desde un servidor de logística Cóndor. Esta violación fue deliberadamente encubierta, continuó Mendoza, su voz como hielo. La pantalla cambió, mostrando la adenda del contrato, y este encubrimiento fue autorizado para proteger un contrato lucrativo. Se acercó a la firma en la parte inferior de la página. Coronel Augusto Herrera. Un jadeo colectivo barrió la habitación. La cara de mi padre, proyectada en la pantalla por una cámara cercana, se puso de un tono espectral de blanco. La sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por una máscara de shock puro. Pero Mendoza no había terminado. Dio un asentimiento sutil a la cabina técnica. Y ahora la razón del encubrimiento. Un sonido llenó el auditorio. Un archivo de audio. Era la voz de mi hermano, fría y clara, haciendo eco a través del salón silencioso. Mi padre ha hecho su parte. Ahora es tu turno. Solo asegúrate de que el incidente sea lo suficientemente convincente para callarla permanentemente. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío aplastante. Cada persona en esa habitación, 1000 pares de ojos, se alejaron de la pantalla y miraron directamente a mi padre y hermano, que estaban congelados en sus asientos como estatuas en una pesadilla. Me levanté de mi asiento y caminé al escenario tal como me habían instruido. Me paré junto al general Mendoza y miré hacia abajo a mi familia. Vi a mi hermano Esteban, su cara contorsionada en pánico, tratando de levantarse, de hablar, de formar una negación que nunca vendría. 2 oficiales uniformados de la policía militar se materializaron junto a él como si salieran del aire, su presencia silenciosa, profesional y final. Entonces miré a mi padre. Encontré sus ojos a través del escenario, y por primera vez en mis 35 años, no vi ira, no vi decepción o desdén, vi miedo, el terror crudo y desnudo de un rey que ha sido destronado, de un hombre poderoso que ha sido completa y absolutamente expuesto. El general Mendoza no dijo otra palabra, simplemente se volteó hacia mí, y dio un asentimiento lento y deliberado. Era un gesto de respeto profundo, un reconocimiento silencioso de una batalla luchada y ganada. Me había dado justicia. Devolví el asentimiento, un agradecimiento silencioso. Entonces me volteé y me alejé del podio, mis pasos firmes y seguros. Caminé más allá del caos, más allá de los susurros conmocionados, más allá de las ruinas de la casa de Herrera. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. La tormenta finalmente había terminado. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio extraño y hueco.
Los días que siguieron a la ceremonia en el Comando General fueron una mezcla de procedimientos oficiales. Di mi testimonio formal a los investigadores de la Inspección General, un recuento calmado y factual de los eventos. La evidencia que Andy y yo habíamos reunido era irrefutable. El sistema, una vez que fue apuntado en la dirección correcta por un hombre con la integridad del general Mendoza, comenzó a moverse con eficiencia sombría. La onda expansiva de mis acciones se extendió por la comunidad policial. El apellido Herrera, una vez sinónimo de honor y legado, ahora se susurraba con vergüenza e incredulidad. Sentí un profundo sentido de alivio, la sensación de un peso aplastante siendo levantado de mi alma. Pero debajo de eso, había un agotamiento profundo y hasta los huesos. La guerra había terminado, pero el campo de batalla era mi propia vida, y las bajas eran mi propia familia. Tuve un encuentro final con mi hermano. Mientras salía de la oficina del investigador, lo vi siendo escoltado por el pasillo por 2 oficiales de policía militar de rostro pétreo. Estaba esposado, su uniforme despojado de sus insignias. Cuando me vio, su cara ya pálida por el miedo, se contorsionó en una máscara de rabia venenosa pura. «¿Estás feliz ahora, Esperanza?», gruñó, su voz un rugido gutural bajo. Los policías militares apretaron su agarre en sus brazos. «Destruiste a esta familia, todo. Siempre fuiste tú, ¿verdad? Solo una celosa y egoísta, que no podía soportar verme triunfar». Sus palabras, que una vez me habrían perforado hasta el núcleo, ahora se sintieron como piedras lanzadas contra una pared de fortaleza. Rebotaron impotentes. Lo miré, al hombre que era mi hermano, y no sentí nada más que una lástima fría y vacía. «No, Esteban», dije, mi voz calmada y pareja. «Yo no destruí a nuestra familia. Solo dije la verdad. Tú y papá la destruyeron ustedes solos». Me volteé y me alejé, sin mirar atrás, sus gritos furiosos e impotentes desvaneciéndose detrás de mí. Mi padre no fue arrestado inmediatamente. Su rango y décadas de servicio le otorgaron un nivel de cortesía procesal. Pero su carrera había terminado. Su reputación estaba destrozada. Su legado eran cenizas. Pidió verme. Acepté una última reunión, no por él, sino por mí. Nos encontramos en una cafetería tranquila en Chapinero, un lugar con ventanas amplias que daban a un cielo gris nublado. Se veía viejo. La autoridad férrea se había desmoronado, dejando atrás un hombre encorvado y cansado que parecía haber envejecido una década en cuestión de días. Se sentó revolviendo una taza de café negro, sus manos temblando ligeramente. No se disculpó, no admitió culpa, ni siquiera me miró a los ojos por mucho tiempo. En cambio, deslizó una pequeña caja de terciopelo negro a través de la mesa. «Esperanza», dijo, su voz ronca, rota, «este es mi anillo de la escuela militar. Quiero que lo tengas». Finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes. Simplemente olvidemos todo esto. Después de todo, seguimos siendo familia». Era su último movimiento en el tablero de ajedrez, un intento final y desesperado de manipulación. Me estaba ofreciendo el símbolo último del legado que siempre me había negado, un soborno para comprar mi silencio, mi perdón. Todavía no entendía. Pensaba que el premio que siempre había querido era su aprobación, su mundo, su anillo. Nunca se dio cuenta de que todo lo que siempre había querido era un padre. Gentilmente empujé la caja de vuelta a través de la mesa hacia él. «No lo necesito, coronel», dije, y el título formal se sintió extraño y liberador en mi lengua. Era la frontera final, una pared que estaba construyendo ladrillo por ladrillo. El honor no está en una pieza de oro, está en nuestras acciones. Y tus acciones y las de Esteban casi me mataron. Me levanté de la mesa, mi silla haciendo un suave sonido raspante en el piso. Los pocos clientes en la cafetería no levantaron la vista. «Espero que algún día entiendas eso», dije, mi voz silenciosa pero firme. «Pero no puedo esperar ese día. De ahora en adelante, estoy viviendo mi propia vida. Te deseo suerte, señor». Me volteé y salí de la cafetería, hacia el aire frío, y no miré hacia atrás. Una ola de alivio me lavó, tan potente que casi me puso de rodillas, pero fue seguida por una punzada aguda y dolorosa de dolor. El miembro fantasma de una familia que ya no estaba ahí. Había perdido un padre y un hermano. Había perdido la familia en la que nací. Pero mientras caminaba por la calle, sintiendo el aire frío de Bogotá en mi cara, sabía con una certeza que se asentó profundo en mis huesos, que finalmente me había encontrado verdaderamente a mí misma. Las secuelas de mi guerra fueron silenciosas. Después de los tribunales, las expulsiones deshonrosas
y las sentencias de prisión, un silencio profundo cayó sobre la casa de Herrera. El nombre de mi padre fue retirado de edificios, sus retratos removidos de pasillos de honor. Su legado, la cosa por la cual había sacrificado a su propia hija, se había convertido en polvo. No sentía alegría en ello, solo un sentido profundo y silencioso de paz. Las cadenas pesadas de expectativa y decepción que me habían atado finalmente se habían oxidado y caído. Era libre. Elegí dejar el mundo de altas apuestas de las operaciones de campo atrás. Por consejo del general Mendoza, acepté una posición de enseñanza en la Escuela de Policía Nacional en Facatativá, Cundinamarca. Era un mundo de colinas verdes ondulantes y jóvenes soldados serios. Un mundo lejos de los bordes agudos de Bogotá y los fantasmas del Putumayo. Me encargaron diseñar y liderar un nuevo programa, Compromiso Intercultural Estratégico, mi propio pequeño rincón de la policía, construido sobre una base de empatía. En mi primer día, mientras caminaba hacia mi nueva oficina, vi una pequeña placa de latón pulido en la puerta. No tenía mi nombre, simplemente decía, la sala de la susurra. Era un regalo silencioso de Andy. Me paré ahí por un largo momento, una sonrisa lenta y genuina extendiéndose por mi cara por primera vez en lo que se sentía como años. Mi legado no sería un nombre en código, susurrado en las sombras de operaciones de inteligencia. Sería un aula, un lugar para pasar lo que había aprendido, para asegurar que ningún joven oficial jamás se sintiera que su intelecto era una debilidad, o que un arma que no disparaba balas era inútil. En mi primera clase, no comencé con gramática o vocabulario, comencé con una historia, una versión modificada y anónima de una misión que casi falla, debido a un solo gesto cultural malentendido. Les enseñé cómo escuchar no solo a las palabras, sino a los silencios. Les enseñé cómo mirar a los ojos de alguien y ver la historia que no estaban contando. Después de la clase, una joven especialista, aguda y de ojos brillantes, se quedó atrás. «Capitana», dijo, su voz llena de una reverencia silenciosa. «Gracias». Eso fue. Nadie nos había dicho nunca que la empatía podía ser una táctica. En ese momento, viendo la chispa de comprensión en sus ojos, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No solo había ganado mi propia guerra, ahora estaba armando a una nueva generación de soldados con las armas de la comprensión, armas que podían construir puentes en lugar de solo destruir enemigos. Mi proceso de sanación comenzó ahí en los bosques silenciosos de Cundinamarca, nutrido por las palabras de Isaías que mi madre solía leerme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Un año después, un pequeño paquete llegó a mi oficina. No había dirección de remitente, pero reconocí la elegante letra cursiva de mi tía. Adentro no había carta, no había explicación, solo una sola fotografía descolorida. Era yo a los 10 años sentada en el piso de nuestra vieja casa en Tolemaida, completamente absorta en el diccionario Weiu que mi madre me había dado. Mi cara una máscara de concentración pura y alegría. Volteé la foto. Mi tía había escrito una nota corta en la parte de atrás. Tu padre me pidió que te enviara esto. No dijo nada más, solo que así es como quiere recordarte. No era una disculpa, no era absolución, pero era un reconocimiento. Una admisión silenciosa enviada a través de un tercero, de que la niña pequeña con los libros había, a su manera, ganado, que su camino, el que él había despreciado y ridiculizado, había tenido una fuerza que nunca entendió. Tomé una chincheta y clavé la fotografía en el tablero de corcho en mi oficina, justo al lado de la placa de latón que decía la sala de la susurra. Los dos legados lado a lado. Miré la cara de esa niña pequeña, y por primera vez no sentí la punzada de su soledad, solo sentí orgullo. Había sido sanada no perdonándolos, sino finalmente perdonándome completamente a mí misma por siempre creer que no era digna. Mi historia encontró su final pacífico, no en la venganza, sino en redescubrir mi propio valor. Pero sé que mi viaje no es único. Tantos de nosotros hemos luchado batallas silenciosas, sintiéndonos no escuchados o no vistos por aquellos que deberían habernos apreciado más. 3 años habían pasado desde la caída de la casa de Herrera, y mi nueva vida en Facatativá había florecido como un jardín después de una sequía larga. La Escuela de Policía Nacional se había convertido en mi santuario, un lugar donde mi experiencia no era vista como una rareza, sino como un tesoro. Mi programa de compromiso intercultural estratégico
había crecido de una sola clase experimental a un curso completo de 6 meses, ahora obligatorio para todos los oficiales que trabajarían en zonas de conflicto. Los estudiantes llegaban escépticos, esperando teorías académicas secas, pero se iban transformados, armados con herramientas que nunca supieron que necesitaban. En las mañanas, antes de que comenzaran las clases, solía caminar por los senderos arbolados del campus, respirando el aire fresco de la sabana que olía a eucalipto y tierra húmeda. Era en esos momentos silenciosos cuando me daba cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la chica solitaria con un diccionario, escondiéndose en las sombras de su familia. Era una mujer que había encontrado su voz, y la usaba para empoderar a otros. Andy visitaba cuando podía. Sus asignaciones ahora lo llevaban por toda Sudamérica, pero nuestro vínculo permanecía inquebrantable. Durante una de sus visitas, mientras compartíamos tinto en la pequeña cafetería del campus, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez piensas en ellos, en tu padre y Esteban? Me quedé en silencio por un momento, considerando la pregunta. Era cierto que ya no me despertaba con pesadillas sobre el ataque en Putumayo. Ya no sentía esa puntada de traición cuando pensaba en la llamada telefónica de mi padre, pero los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos. A veces, admití finalmente, pero no los extraño a ellos. Extraño la idea de lo que podrían haber sido. Extraño la familia que nunca tuve, pero que siempre esperé tener. Andy asintió, entendiendo en su mirada. Eso es diferente a extrañar a las personas reales. Eso es duelo por una pérdida que nunca realmente existió. Sus palabras resonaron en mí durante días. Tenía razón, no estaba lamentando la pérdida de mi padre y hermano. Estaba finalmente lamentando la pérdida de la ilusión, la fantasía de que algún día me amarían por quien era realmente. Era el último paso en mi proceso de sanación, soltar no solo a ellos, sino a la esperanza de ellos. Esa revelación llegó en el momento perfecto, porque mi vida estaba a punto de tomar otro giro inesperado. Una tarde de viernes, mientras revisaba ensayos de estudiantes en mi oficina, recibí una llamada del general Mendoza. Su voz tenía esa calidad formal, que indicaba que no era una llamada social. Capitana Herrera, necesito que venga a Bogotá. Hay alguien que quiere conocerla. ¿Quién, general? El ministro de Defensa. Ha estado siguiendo su trabajo aquí en Facatativá. Tiene una propuesta para usted. Mi corazón se aceleró. Una reunión con el ministro de Defensa significaba algo grande, algo que podría cambiar toda la trayectoria de mi carrera. Pero después de todo lo que había pasado, había aprendido a ser cautelosa con las oportunidades que sonaban demasiado buenas para ser verdad. ¿Puede darme alguna indicación de qué se trata? Es sobre expandir su programa nacionalmente. El gobierno quiere implementar protocolos de compromiso intercultural en todas las fuerzas de seguridad del país. Necesitan a alguien que lidere la iniciativa. Por un momento no pude hablar. Era más de lo que jamás había soñado. No solo reconocimiento por mi trabajo, sino la oportunidad de implementar cambios a nivel nacional. Era la validación profesional definitiva. Iré, dije finalmente. ¿Cuándo? Lunes por la mañana. Y Herrera, felicitaciones, se lo ha ganado. El fin de semana pasó en una mezcla de nervios y preparación. Revisé cada aspecto de mi programa. Preparé presentaciones. Practiqué respuestas a preguntas potenciales. Pero más que nada, reflexioné sobre el camino que me había llevado a este momento. El lunes por la mañana llegué al Ministerio de Defensa en Bogotá, un edificio imponente de concreto y vidrio que simbolizaba el poder del Estado. Mientras esperaba en la antesala, observé los retratos de ministros pasados que decoraban las paredes. Todos hombres, todos con expresiones serias y autoritarias que me recordaron dolorosamente a mi padre. Pero cuando finalmente fui escoltada a la oficina del ministro, encontré algo completamente diferente. El ministro Carlos Restrepo era un hombre mayor, de cabello gris y ojos amables, que se levantó de su escritorio para estrechar mi mano personalmente. Capitana Herrera, dijo con una sonrisa genuina. Es un honor conocer a la famosa susurra. Me sonrojé ligeramente. Aunque mi nombre código se había vuelto conocido en ciertos círculos, todavía me sorprendía escucharlo de labios de alguien tan prominente. El honor es mío, ministro. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, el ministro me delineó su visión. Colombia estaba cambiando, explicó. Los antiguos métodos de fuerza bruta para lidiar con el conflicto armado estaban dando paso a enfoques más sofisticados. El proceso de paz había mostrado la importancia del diálogo,
de entender las motivaciones profundas de todos los actores involucrados. Su trabajo en Facatativá ha demostrado que la empatía no es debilidad, dijo, revisando un expediente grueso que claramente contenía información detallada sobre mi carrera. Es una herramienta estratégica. Queremos que dirija un nuevo departamento, el Instituto Nacional de Compromiso Intercultural. Tendría un equipo de 50 especialistas, un presupuesto considerable, y la autoridad para implementar protocolos en todas las fuerzas de seguridad del país. Era una oferta extraordinaria. No solo representaba un ascenso masivo en responsabilidad y estatus, sino que era la oportunidad de institucionalizar todo lo que había aprendido a lo largo de mi carrera. Sería la oportunidad de asegurar que ningún otro oficial joven tuviera que enfrentar el tipo de desprecio que yo había experimentado por pensar diferente. Pero había una pregunta que tenía que hacer. Ministro, ¿está al tanto de mi historia familiar, de lo que pasó con mi padre y hermano? Su expresión se volvió seria por un momento. Estoy completamente al tanto, capitana, y permítame ser claro, no es a pesar de esa experiencia que la estoy considerando para este puesto. Es precisamente por esa experiencia. Usted demostró que está dispuesta a elegir la integridad por encima de la lealtad familiar, la verdad por encima de la conveniencia. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos en un líder. Sus palabras fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que todavía dolían. Durante tanto tiempo había temido que el escándalo de mi familia me perseguiría, que siempre sería vista como la hija que traicionó a su padre. Pero aquí estaba el ministro de Defensa diciéndome que esa experiencia era precisamente lo que me calificaba para el trabajo más importante de mi vida. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, tómese una semana, pero espero que diga que sí, capitana. Colombia necesita más líderes como usted. Mientras salía del ministerio esa tarde, mi mente era un torbellino de emociones. Caminé sin rumbo por las calles de Bogotá, pasando por plazas llenas de palomas y vendedores ambulantes, tratando de procesar la magnitud de lo que me habían ofrecido. Me encontré en el Parque de la Independencia, sentada en una banca bajo la sombra de un ceiba centenario. Saqué mi teléfono y llamé a Andy. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre duelo por pérdidas que nunca existieron? Le pregunté sin preámbulos. Hola a ti también, Esperanza. Y sí, lo recuerdo. Le conté sobre la reunión con el ministro, sobre la oferta, sobre cómo me había hecho sentir tanto validada como abrumada. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Andy. Suena como el trabajo perfecto para ti. Es que, es tan grande, tan importante, y si no estoy lista, y si fallo, Andy se rió suavemente. Esperanza, has estado preparándote para este trabajo toda tu vida. Cada humillación, cada pequeña victoria, cada momento de duda, todo te ha llevado a este punto. La pregunta no es si estás lista. La pregunta es si Colombia está lista para ti. Esa noche, mientras yacía en mi habitación de hotel mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, pensé en las palabras de mi madre. Tu mente es un arma. No dejes que nadie te diga lo contrario. Por primera vez en mi vida, realmente entendí lo que había querido decir. Mi mente no era solo un arma para protegerme o para atacar a mis enemigos. Era un arma para construir, para sanar, para transformar todo un país. Al día siguiente, llamé al ministro y acepté la oferta. 5 años después de aceptar liderar el Instituto Nacional de Compromiso Intercultural, mi oficina en Bogotá se había convertido en un centro de transformación que irradiaba cambio hacia cada rincón de Colombia. Las paredes estaban cubiertas de mapas del país, marcados con puntos verdes, que representaban comunidades donde nuestros protocolos habían reducido la violencia, donde el diálogo había reemplazado al conflicto. Era una mañana de marzo, y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi oficina, en el piso 20 del edificio del instituto. Desde ahí podía ver la cordillera oriental, alzándose majestuosa sobre la ciudad, sus picos cubiertos de nubes, que prometían más lluvia. Era un día perfecto para reflexionar sobre el camino recorrido. Mi asistente, la teniente Patricia Morales, una joven brillante que me recordaba a mí misma a esa edad, tocó la puerta, y entró con una sonrisa que no podía ocultar. Directora Herrera, tiene una llamada. Es del presidente. Mi corazón dio un salto. Las llamadas del presidente no eran rutinarias, incluso en mi posición. Dijo de qué se trataba, solo que era sobre una propuesta importante. Tomé la llamada con la formalidad requerida, pero la voz del presidente era cálida y directa. Directora Herrera, la felicito. Los resultados de su instituto
han superado todas las expectativas. Las cifras de violencia en las zonas donde han implementado sus protocolos han disminuido un 60% en los últimos 3 años. Gracias, señor presidente. Es el resultado del trabajo de todo un equipo. Modestia que la honra. Pero la llamo por otro motivo. Las Naciones Unidas han expresado interés en replicar su modelo en otros países de la región. Quieren que usted dirija una misión internacional de 3 años, implementando protocolos de compromiso intercultural en Venezuela, Ecuador y Perú. Me quedé sin aliento. Era una oportunidad que trascendía las fronteras nacionales, la posibilidad de expandir este trabajo que había comenzado en un aula pequeña de Facatativá hacia toda Latinoamérica. Es una responsabilidad enorme, señor presidente, lo sé, pero si hay alguien en este continente preparada para esa responsabilidad, es usted. Sin embargo, entiendo que necesita tiempo para considerarlo. Es una decisión que afectará los próximos años de su vida. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, observando la ciudad que se extendía hacia el horizonte. Pensé en la niña de 10 años que solía sentarse con su diccionario Weiyu, soñando con mundos más allá de las paredes de su hogar. Nunca podría haber imaginado que ese amor por los idiomas y las culturas la llevaría a este momento. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. Su tumba era simple, marcada solo con su nombre, Elena Vargas de Herrera, amante de las palabras, constructora de puentes. Me senté en la hierba junto a su lápida, y le hablé como si pudiera escucharme. Mamá, ojalá pudieras ver lo que se ha convertido tu regalo. Ese diccionario que me diste no solo me enseñó palabras, me enseñó que cada idioma lleva dentro la sabiduría de un pueblo, que entender al otro es el primer paso para la paz. Una brisa suave movió las hojas del nogal que sombreaba su tumba, y por un momento, sentí como si me estuviera respondiendo. Esa noche, Andy vino a cenar a mi apartamento en la zona rosa. Había sido ascendido a coronel, y ahora dirigía la División de Ciberseguridad Nacional, pero seguía siendo el mismo hombre que había traído pizza a mi oficina en aquella noche solitaria hace tantos años. Entonces, ¿vas a aceptar la oferta de la ONU?, preguntó mientras compartíamos sancocho en mi pequeño comedor. ¿Tú qué opinas? Creo que la pregunta no es si deberías hacerlo. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Hay miles de personas en esos países que necesitan exactamente lo que tú has desarrollado aquí. Tenía razón, como siempre. Pero había algo más que necesitaba hacer antes de tomar la decisión final. Al día siguiente, conduje hasta Facatativá. La escuela de policía había crecido enormemente desde mis días como instructora. Pero la sala de la susurra seguía siendo el corazón del programa de compromiso intercultural. Entré silenciosamente al aula durante una clase y me senté en la parte trasera. La instructora actual, la mayor Carmen Delgado, una de mis primeras estudiantes, estaba enseñando exactamente como yo lo había hecho años atrás, con historias, con empatía, con la comprensión de que cada conflicto tenía raíces humanas profundas. Después de la clase, Carmen se acercó a mí con una sonrisa. Directora, qué sorpresa verla aquí. Solo quería ver cómo estaba evolucionando el programa. Ha evolucionado más de lo que imagina. Sabía que ahora tenemos solicitudes de policías de toda Latinoamérica para tomar este curso. Su trabajo se ha vuelto famoso. Mientras regresaba a Bogotá esa tarde, mi decisión estaba clara. Había construido algo que podía continuar sin mí, algo que había echado raíces tan profundas que crecería incluso en mi ausencia. Era hora de plantar esas semillas en nuevos terrenos. Una semana después, estaba de pie en el mismo auditorio del Comando General, donde todo había comenzado, pero esta vez no era para recibir humillación, sino para dar un discurso de despedida, antes de asumir mi nueva posición con las Naciones Unidas. El auditorio estaba lleno hasta el tope, oficiales de todas las ramas de las fuerzas de seguridad, estudiantes de la escuela de policía, representantes del gobierno. En la primera fila estaba el general Mendoza, ahora retirado pero todavía con esa presencia imponente que comandaba respeto. Cuando subí al podio, el silencio fue absoluto. Miré hacia el lugar donde mi padre solía sentarse en aquella ceremonia hace años, y por primera vez no sentí dolor, solo sentí una profunda tranquilidad. Cuando era niña, comencé, mi voz clara y firme. Mi madre me enseñó que las palabras tenían poder. Me dijo que mi mente era un arma. Durante mucho tiempo, no entendí lo que quería decir. Pensé que un arma solo servía para defenderse o atacar. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el silencio.
pero he aprendido que el arma más poderosa no es la que destruye, sino la que construye. No es la que silencia, sino la que da voz. No es la que divide, sino la que une. Continué hablando durante 30 minutos, compartiendo la visión de una Colombia, donde la diversidad fuera vista como fortaleza, donde las diferencias culturales fueran puentes en lugar de muros. Cuando terminé, la ovación fue ensordecedora. Después de la ceremonia, mientras saludaba a los asistentes, una joven oficial se acercó a mí. Su uniforme era impecable, sus ojos brillantes con determinación. «Directora Herrera», dijo, «mi nombre es Lucía Jiménez. Soy especialista en idiomas indígenas. Bueno, mi comandante dice que soy demasiado blanda para el trabajo de campo». La miré y vi un reflejo de mi yo más joven. La misma inseguridad, la misma determinación oculta bajo la superficie. «¿Y qué piensas tú, especialista Jiménez?» «Pienso que las palabras pueden abrir puertas que las balas solo pueden cerrar». Sonreí y le di mi tarjeta personal. «Llámame, tengo la sensación de que vamos a trabajar juntas muy pronto». 3 meses después, estaba en un avión rumbo a Caracas, comenzando mi nueva misión con las Naciones Unidas. Lucía Jiménez había sido aceptada en mi equipo y viajaba conmigo, junto con otros especialistas de Colombia, que llevarían nuestros protocolos a nuevos países. Mientras el avión despegaba del aeropuerto El Dorado, miré por la ventanilla hacia Bogotá que se extendía abajo. Veía la ciudad donde había nacido, donde había sido humillada, donde había encontrado mi voz, donde había construido mi legado. En mi bolso llevaba 2 cosas: la fotografía de mí misma a los 10 años con el diccionario Guayú, y una carta que había llegado la semana anterior. Era de mi tía, informándome que mi padre había muerto en prisión. La carta era corta, sin detalles dramáticos. Solo decía que en sus últimos días había preguntado por mí, que había expresado algo que podría haber sido arrepentimiento. No había ido al funeral. Había enviado flores con una nota simple: que encuentres la paz que no pudiste dar. Pero había algo más en la carta de mi tía. Me contaba que Esteban, después de cumplir su condena, había comenzado a trabajar en programas de rehabilitación para veteranos. Al parecer, la prisión lo había cambiado de maneras que la libertad nunca pudo. No era una redención completa, pero tal vez era un comienzo. Mientras el avión se alzaba hacia las nubes, reflexioné sobre los giros extraños que puede tomar la vida. La familia que había perdido por sangre había sido reemplazada por una familia elegida: Andy, mis estudiantes, mis colegas, todos aquellos que compartían la visión de un mundo donde las diferencias no fueran enemigos a derrotar sino regalos a celebrar. Saqué mi laptop y comencé a escribir el primer reporte de mi nueva misión. En la parte superior de la página, escribí: Protocolo de Compromiso Intercultural, Fase Internacional. Directora de Proyecto, Esperanza Herrera, también conocida como La Susurra. Por primera vez en mi vida, escribí mi nombre código no con vergüenza, o como un secreto, sino con orgullo. Ya no era un susurro en las sombras, era una voz que se alzaba para ser escuchada en todo el continente. El avión atravesó las nubes y se dirigió hacia Venezuela, hacia nuevos desafíos, nuevas oportunidades de construir puentes. Mientras escribía, pensé en todas las niñas y niños que en este momento estaban sentados con libros en las manos, sintiéndose diferentes, sintiéndose solos, sin saber que esa diferencia podría ser exactamente lo que el mundo necesitaba. Mi historia había comenzado con una niña que se sentía invisible. Había crecido hasta convertirse en una mujer que se negaba a permitir que otros se sintieran de la misma manera. Y ahora continuaba hacia un futuro, donde esa niña, donde yo, donde todos nosotros, finalmente podríamos ser escuchados. Porque al final, eso es lo que todos buscamos: no ser susurros perdidos en el viento, sino voces que resuenan, que importan, que cambian el mundo una conversación a la vez. La guerra había terminado, la construcción había comenzado, y yo, Esperanza Herrera, La Susurra, finalmente había encontrado mi voz. 10 años después, el Instituto Nacional de Compromiso Intercultural de Colombia se había convertido en modelo mundial. Sus protocolos habían sido implementados en 22 países, y las estadísticas de reducción de violencia hablaban por sí mismas. Pero para mí, el verdadero éxito se medía en las cartas que recibía semanalmente de jóvenes oficiales de todo el mundo, contándome cómo habían usado el diálogo en lugar de la fuerza, cómo habían construido puentes,
donde otros habrían cavado trincheras. En mi oficina en Nueva York, donde ahora dirigía el Programa Global de Pacificación de las Naciones Unidas, mantenía la fotografía de la niña de 10 años junto a una imagen más reciente, un aula llena de estudiantes de 12 países diferentes, todos aprendiendo que las palabras tenían el poder de sanar el mundo. Mi madre tenía razón, mi mente había sido un arma, pero había elegido usarla para construir en lugar de destruir, para unir en lugar de dividir, para susurrar esperanza en lugar de gritar guerra. Y en ese susurro, había encontrado mi voz más poderosa.